Okay, you may be seated. Thank you. Pueden tomar su lugar. Gracias. Don't you feel sorry for me? ¿No se sienten con pena de mí? I have to follow him every Sunday. Yo tengo que seguirlo a él todos los domingos después de que canta. It's a wonderful voice. Es una voz tan maravillosa. And how great our God really Y is. cuán maravilloso es nuestro Dios. Beyond our understanding, Más allá de nuestro entendimiento, beyond our comprehension, más allá de nuestra comprensión, we have a great and mighty God. tenemos un Dios grande y poderoso. And that great and mighty God Amén. Aplaudo, aplaudo, hermano. Amén. Amén. and that great and mighty God loves you and he loves me and he loves everyone. El Señor, este Dios todopoderoso, te ama, me ama a mí y ama a todos. I want to share a little bit about myself with you. Quiero compartir un poco de mi vida. I grew up in a pastor's home. Yo crecí en una casa pastoral. He pastored a small Baptist church in the town that I was raised. Y mi papá pastoreaba una iglesia pequeña, bautista, en la ciudad donde yo crecí, una ciudad pequeña. But he was not my real father. Pero no era mi papá verdadero. My real father was a gambler. Mi papá verdadero era un hombre que hacía juegos de apuestas, gracias, apuestas. And my real mother worked in a barroom setting. Y mi mamá verdadera trabajaba en un bar. And they were divorced when I was just a small child. Y ellos se divorciaron cuando yo era pequeño. I lost track of my mother, Perdí el contacto con mi mamá, but my father always stayed close at hand. pero mi papá siempre estuvo próximo a mí, He would come and visit me. me visitaba, He would check on me. chequeaba cómo estaba. But I was really raised by that preacher and his wife. Pero realmente yo fui criado por ese predicador y su esposa. When God called me to preach, Cuando Dios me llamó a predicar, I began to go around in churches and preach the gospel. yo comencé a viajar y estar en varias iglesias y predicar el evangelio. I'm not sure how it happened, No sé cómo ocurrió, but my real father would often find out where I was preaching. pero mi papá verdadero, él de alguna forma sabía dónde yo iba a predicar. And about halfway through the service, Y a la mitad del servicio, he would walk in the back door of the él church. entraba por la puerta trasera de la iglesia, He would sit on the back pew. se sentaba al final And when I would start preaching, y cuando comenzaba a predicar, he would start crying. él le comenzaba a llorar. God was speaking to his heart. Dios estaba hablando a su corazón. I stood and I preached many times, Yo estuve predicando muchas veces, watching him sob on the back bench. verlo llorar en la banca al final. But somehow he never was willing to commit his life to Christ Pero de alguna manera él no tuvo, no se entregó al Señor. until I was 18. Hasta que yo cumplí 18. He asked me to come and visit him. Que me pidió que lo vaya a visitar. He lived in a very small apartment above a bar. Él vivía arriba de un pequeño departamento sobre un bar. When I went and I saw him, Cuando lo vi, he told me that the doctors had told him he was terminally ill. él me dijo que los doctores le habían dicho que tenía una enfermedad terminal. And I knew that God was giving me an opportunity at that time Y yo supe que esta era mi oportunidad dada por Dios to share the gospel with him one more para time. predicarle el evangelio una vez más. As I shared the gospel, he began to weep again. A medida que iba compartiendo el evangelio con él comenzaba a llorar. And I told him, I said, Dad, Y le dije, papá, I want you to be in heaven quiero que vayas al cielo, when one day I go there. que para que cuando yo esté un día allá. And I asked him, I said, will you accept Jesus as your Lord and Y Savior? le dije, ¿aceptarías a Jesús como tu Señor y tu Salvador? And he said he would. Y él me dijo que lo haría. And we knelt down beside a table, Y nos arrodillamos al lado de una mesa. and he prayed to accept Christ as his Lord and Hizo la Savior. oración aceptando a Jesús como su Señor And y his Salvador. eternity was changed just like Y su that. eternidad cambió inmediatamente. We were both crying. Praise be to God. We were both crying and we stood up. Los dos estábamos llorando y nos pusimos de pie. He was a big man Él era un hombre grande and he'd never done this. He took me in his arms and pulled me close. y él nunca hizo esto, pero él me abrazó, me And he acercó a él y me wept abrazó on my shoulder. y lloró en mis hombros. And then he pushed me back and he said, son, Y luego se apartó y me dijo, hijo, he said, I've wasted my entire life. he perdido mi vida entera.
I wasted my time with your mother, perdí mi tiempo, perdí el tiempo con tu mamá, and I wasted my time with you. perdí la oportunidad de estar contigo, I wasted my time for God. perdí mi tiempo que yo podía haber estado con Dios. And then he said something I've never forgotten. Y dijo algo después que nunca lo olvidaré. He said, I just wish I could start life all over again. Solamente deseo poder comenzar la vida otra vez. It was a powerful moment. Era un momento tan poderoso. And I'm so thankful that our great God, in his great Y mercy estoy tan agradecido que nuestro gran Dios y su gran misericordia and his great love, y su gran amor saved my real father. me salvó a mi padre And one day, en un día. because of our great God, Por nuestro gran Dios, I will see him again. yo sé que lo voy a ver otra vez. To start life all over again. Y comenzar su vida otra vez. Raymond Bailey was the preaching professor at Southern Seminary where Mac graduated. Raymond Bell se graduó donde fue el pastor Mack en la escuela teológica, seminario. And Raymond Bailey once wrote this. Y Raymond Bell escribió una vez lo siguiente. He said, the fundamental questions of the human existence never really change. Las preguntas fundamentales de la existencia del ser humano realmente nunca cambian. What he was saying is that sooner or later, Lo que estaba diciendo es que tarde o temprano all of us are brought to those questions in life. todos somos llevados a esas preguntas en la vida. Maybe you haven't been there, but I have, Tal vez no has estado todavía ahí, pero yo sí lo he estado. where I've messed up. Cuando me he equivocado, I've missed the mark. erré el blanco, I've fallen on my face. me he caído, me he tropezado. And I've wondered, can I just start life all over again? Y me he preguntado a mí mismo, ¿será que puedo comenzar la vida otra vez? Well, the good news Pero las buenas noticias son, is that we have a God of 1,000 tomorrows. es que tenemos un Dios de los mil mañanas. And no matter how often we may rebel and life ends in ruin, Y no importa cuántas veces nos apartamos y nos rebelamos de Dios, if we repent, si nos arrepentimos, his love is there. su amor está ahí. And he is willing to help us start all over Él again. está dispuesto a que podamos comenzar otra vez. One of the great stories in the Bible Una de las historias más maravillosas en la Biblia is the story of the prodigal son. es la historia del hijo pródigo. Some Bibles refer to it as the lost son. O algunas otras Biblias hacen referencia al hijo perdido. But you know the story. Pero tú conoces la historia. There are actually two sons involved. Hay dos hijos involucrados. And one wonders when you reach the end of the story, Y cuando llegas al final de la historia, who is the one who's really lost? ¿quién es el que realmente está perdido? Who is the one who's really in a distant place? ¿Quién es aquel que está en una posición distante? Interestingly enough, Es interesante. I think the Bible teaches us not only was the younger son in a distant place, La Biblia nos enseña que no solamente el joven estaba en un lugar distante, but the older son also was in a distant place. pero el hermano mayor también estaba en un lugar distante, apartado. And that story should startle us Y esta historia tiene que sacudirnos, because he is the one who was always there, seemingly close to the Father. porque ese hermano mayor parecía que estaba cerca del Padre, But his heart was distant, pero su corazón estaba apartado. his heart was cold, Su corazón estaba frío, he lacked understanding, no tenía conocimiento, he lacked mercy, perdió la misericordia, he lacked forgiveness. perdió el perdón. I want to take a few moments and I want us to read Luke chapter 15. Quiero que nos tomemos unos minutos y podamos leer Lucas capítulo 15. Tim Keller, the late prolific author and theologian who pastored Redeemer Presbyterian Church in New York, Tim Keller, un predicador muy conocido en Nueva York, said that of all the stories in the Bible, dijo que de todas las historias de la Biblia, the story of the prodigal son, que él dijo que la historia del hijo pródigo, he believes was most effective él cree que es más efectiva in helping the hurting, en ayudar al dolido, in caring for those who come to their pastor in need of love en and en forgiveness. cuidar, es un ánimo para volver al pastor a buscar perdón y ánimo. Keller actually wrote a book
about this parable. Keller realmente escribió un libro sobre esta parábola. But he didn't title the book The Prodigal Son. Pero él no llamó a este libro El Hijo Pródigo. He titled the book The Prodigal God. Llamó al libro el Dios pródigo. Because prodigal not only means reckless, it means extravagant. Porque pródigo no solamente significa el perdido, sino el extravagante. And Keller's book tells us that God loves us in an extravagant way. Y Keller, el autor, dice que en el libro que Dios nos ama de una forma extravagante. It also tells us that this story is full of surprise. También nos cuenta que esta historia está llena de sorpresas. Let's begin reading at verse 1. There are 3 movements in this chapter. Vamos a leer desde el versículo 1. There is the movement of the lost sheep, Hay 3 etapas donde cuenta sobre la oveja perdida and then the lost coin, y la moneda perdida and then the lost son. y luego el hijo perdido. Theologians, some believe this entire chapter is one great parable. Los teólogos cuentan de que esta historia completa es como si fuera toda una historia en uno, junta. I'm not sure if it's one great parable or 3, No sé si solamente una parábola, como dicen los teólogos, o son 3, but I know it's powerful. pero sé que es poderosa. I know lives are changed when they Yo read sé- this story, Yo sé que las vidas son cambiadas cuando leen esta historia. when they understand how surprising the love of God really is. Cuando conocen cuán increíble es el amor de Dios. Scripture begins with these words. Now, the tax collectors and sinners were all drawing near to hear him. And the Pharisees and the scribes grumbled, saying, This man receives sinners and eats with them. En Lucas capítulo 15, versículo 1 al 3 dice, muchos recaudadores de impuestos y pecadores se acercaban a Jesús para oírlo, de modo que los fariseos y los maestros de la ley se pusieron a murmurar. No, Este hombre recibe a los pecadores y come con ellos. no surprise there. No hay sorpresas ahí. Jesus came to the hurting. Jesús fue al dolido, al enfermo. He came for the fallen. Él vino para el perdido. When we pass those people and we think, look how bad they have it or how bad they are, Cuando vemos que personas que están pasando una circunstancia muy difícil, muy mala, Christ came for them, Cristo vino por ellos. and he came for you and Y me. vino por ti y por mí. But the religious people are there as well. Pero los religiosos también están ahí. Now, this parable ties together. They are complaining, they are upset that Jesus would eat and fellowship with sinners. Y los religiosos están quejándose y están murmurando de cómo Jesús está comiendo con los pecadores. Always good to remember Es siempre bueno recordar that we are all sinners saved by que grace. todos somos pecadores salvos por gracia. We have all missed the mark. Todos hemos perdido el objetivo. So that is the setting, and then we move into these 3 stories. Y ahora entramos en las 3 historias. Did you have someone who Ya. wanted to read? Gustavo. Yeah, come on down. I'm gonna let you all read this, okay? Vamos a dejar que ustedes puedan leer esta historia. ¿Les parece bien? I have a spiritual gift of putting people to sleep when I preach. Yo a veces predico y la gente se pone a dormir, así que vamos a hacerlo más dinámico. All right, good. Whoever's next. Y Maritza también. A Mario y a Maritza. Yeah, he can do. Yeah, he can do 3 to 7. 3 to 7? Ok, del 3 al 7. 15, del 3 al 7. 3 to 7. Amén. Lucas capítulo 15, verso 3 al 7 dice así. Entonces él les refirió esta parábola diciendo, ¿qué hombre de vosotros teniendo 100 ovejas, si pierde una de ellas, no deja las 99 en el desierto y va tras la que se perdió hasta encontrarla? Y cuando la encuentra, la pone sobre sus hombros gozoso,
Y al llegar a casa reúne a sus amigos y vecinos diciéndoles, gozaos conmigo, porque he encontrado mi oveja que se había perdido. Os digo que así habrá más gozo en el cielo por un pecador que se arrepiente que por 99 justos que no necesitan de arrepentimiento. Wonderful. Notice how that section begins with the words, what man of you? Mira cómo esta sección comienza el 3. Él entonces les contó esta parábola. Jesus is setting up a contrast between what we would do and what God has done. Acá genera un contraste en lo que nosotros haríamos y lo que Dios va a hacer. All right, someone will do the 8 to 10. 8 al 10. Manachu piwarmi pischunka drachma golgemanta uhninkahta chinkachispa chaizatu pachak anchata hapichitawan maskan wasinta pichasqa tarinankama chay taritawanta kawsaqesninta qayllanpi kaqkunata ima tantaykuspa paykunawan nin kusikuychaq noqawan kuska imaraykuchus tarikapuni chinkachisqay golgueta nispa Nillaykichaqtaq ajina kusi kasqanta Diospa angelesninpa ñawpaqinpi huchasapa runaqa Diosman kutirikuqtin. Isn't that beautiful? ¿No es First, increíble? ¿No es hermoso? what man of you, Eh, and then what woman of you? mira lo interesante, cómo empieza. Supongamos que uno de ustedes, dice el versículo 4, pero el versículo 8 dice, o supongamos que una mujer tiene 10 monedas de plata. Jesus says, these are the things that you do for the things that you care about. Hace referencia a ustedes, a las personas que hacen actividades. Sheep sometimes wander away, don't they? Las ovejas a veces se apartan, ¿no es cierto? Sometimes we lose coins. Algunos uno pierde monedas. Every once in a while I get in trouble when I lose my coins. Yo a veces me meto en problemas por perder mis monedas. And I go searching for them. Y voy a buscarlas. And I look high and low. Y busco de arriba para abajo. But sometimes I find them, sometimes I don't. A veces las encuentro y otras veces no. Jesus says, this is what you do. Y el Señor dice, esto es lo que tú haces. And then he tells a parable about what the Father is willing to do Y ahora vamos a ver la parábola de lo que Dios puede hacer, out of his love. de su amor. Who wants to read? 7 to 4. Yeah, they can do 7 to the end if he wants to. Go ahead. Read it all. All the way to 32. Yeah. También dijo, un hombre tenía 2 hijos, y el menor de ellos dijo a su padre, Padre, dame la parte de los bienes que me corresponde, y les repartió los bienes. No muchos días después, juntándolo todo, el hijo menor se fue lejos a una provincia apartada, y allí desperdició sus bienes viviendo perdidamente. Y cuando todo lo hubo malgastado, vino una gran hambre en aquella provincia y comenzó a faltarle. Y fue y se arruinó arrimó a uno de los ciudadanos de aquella tierra, el cual le envió a su hacienda para que apacentase cerdos. Y deseaba llenar su vientre de las algarrobas que comían los cerdos, pero nadie le daba. Y volviendo en sí dijo, ¿cuántos jornaleros en casa de mi padre tienen abundancia de pan, y yo aquí perezco de hambre? Me levantaré e iré a mi padre y le diré, Padre, he pecado contra el cielo y contra ti. Ya no soy digno de ser llamado tu hijo, hazme como uno de tus jornaleros. Y levantándose vino a su padre y dijo, y cuanto aún estaba lejos, lo vio a su padre y fue movido a misericordia y corrió y se echó sobre su cuello y le besó. Y el hijo le dijo, Padre, he pecado contra el cielo y contra ti, y ya no soy digno de ser llamado tu hijo. Pero el padre dijo a sus siervos, sacad el mejor vestido y vestidle, y poned un anillo en su mano, y calzado en sus pies, y traed el becerro gordo y matadlo, y comamos y hagamos fiesta. Porque mi hijo muerto era y ha revivido, se había perdido y es hallado, y comenzaron a regocijarse. No. Y su hijo mayor estaba en el campo, y cuando vino y llegó cerca de la casa, oyó la música y las danzas, y llamando a uno de los criados le preguntó qué era aquello.
Él le dijo, tu hermano ha venido y tu padre ha hecho matar el becerro gordo por haberle recibido bueno y sano. Entonces se enojó y no quería entrar. Salió por tanto su padre y le rogaba que entrase. Mas él respondiendo dijo al padre, he aquí tantos años te sirvo, no habiéndote desobedecido jamás, y nunca me has dado ni un cabrito para gozarme con mis amigos. Pero cuando vino este tu hijo, que ha consumido tus bienes con rameras, has hecho matar para él el becerro gordo. Él entonces le dijo, hijo, tú siempre estás conmigo y todas mis cosas son tuyas. Mas era necesario hacer fiesta y regocijarnos, porque este tu hermano era muerto y ha revivido, se ha perdido y es hallado. Wonderful. Thank you. Thank you. All right. Thank them for reading that for me. Gracias por leer estos Yeah. pasajes para mí. That's all right. Thank you. Gracias, Maritza. Wonderful. Wonderful. You know, God's word is powerful in any language La palabra de Dios es poderosa en todos los idiomas, because it speaks to our hearts. porque habla a nuestro corazón. Literary people tell us this may be one of the greatest short stories ever written. Literalmente los autores dicen que esta debe ser una de las mejores historias jamás escritas. It's one of the greatest stories because I think it speaks to each of us. Es una maravillosa historia porque habla a nuestro corazón. It really is a story of humanity. Habla de la historia de la humanidad. Jesus says, here's what you do for your sheep, for a coin. Esto es lo que tú haces por tu oveja, por tu moneda. And then he tells this story of what God is willing to do for you and me. Y luego cuenta lo que Dios puede hacer por ti y por mí. The story begins with a young man. Y la historia comienza con un hombre joven. I believe there's a, Yeah, there's a little butterfly. there it goes. The story begins with a young man. La And historia comienza con un hombre joven. he comes to his father. Viene con su padre. Now his father loves him, Su padre lo ama, just like you love your children. así como tú amas a los hijos. His father loved him. El padre te ama. But he's been Le amaba. dreaming about the distant land. He's been thinking about Pero it. él estaba pensando en una tierra distante. And as Mac mentioned earlier, that sin has a way of making us leave the security of the Father Pero así como- and go into a distant place. Así como Mac nos contaba, el pecado nos lleva de un lugar seguro a un lugar alejado, distante, Where we become slaves to culture and to sin. donde nos convertimos en esclavos de la cultura y del pecado. He asked his father for the share of the estate that falls to him. A él le pregunta y le pide al padre su parte de su herencia. In Jesus' day, no decent young man would ever ask that of his father. En el tiempo de Jesús, ningún hombre decente hubiera hecho un tipo de pedido así. It was a direct insult to his father, Era como un insulto directo hacia el padre, a slap in his father's face. como una cachetada al padre. But his father wisely divides the property between his sons. Pero su padre sabiamente divide la propiedad entre los dos hijos. In Jesus' day, that meant the older son got 2/3 of the portion. En el tiempo de Jesús, el hermano mayor o el hijo mayor tenía 2/3 de las And the younger propiedades. son had 1/3 of it. Y el hijo menor tenía 1/3 nada más. He goes into the distant land, Él se va a la tierra distante. and it isn't long before a famine arises. Después de un tiempo viene una gran hambruna. By the way, can I just give you a side note? You are pastors. ¿Les puedo dar hacer un comentario adicional? It might make a great study just to go throughout Scripture and see everywhere where there's a famine. Es interesante hacer un estudio a través de la Biblia donde hay hambrunas, tiempos de hambruna. And see what God teaches us in the famines. Y que el Señor nos puede enseñar qué mensaje hay detrás de cada hambruna, de cada episodio de hambruna en la Biblia. This young man is there in this distant country. He's squandered his estate. Este joven está en un país distante, en un lugar distante y está malgastando toda su herencia. That means he's just throwing his money to the wind. Está tirando el dinero y malgastando. By the way, Por cierto, I've got a couple of boys. yo tengo algunos varones. They take my money and throw it to the wind all the time. Ellos toman mi dinero y los malgastan también. It's rough. Es difícil. They didn't earn it, No lo ganaron, but they go ahead and spend it. pero van y lo gastan.
He was in the distant land spending the money. Él estaba en una tierra distante malgastando el dinero. A famine came, Una hambruna vino, his friends were gone, sus amigos se fueron and it wasn't long before the money was gone. y al poco tiempo y el dinero se terminó. And he did something no decent Jewish boy would ever want to do. Y él hizo algo que ningún joven judío decente hubiera hecho. He goes into a field. Va a un campo, He's hired by one of the citizens of that land, él es contratado por uno de los ciudadanos de esa tierra and he sends him to the field to feed his pigs. y su trabajo en ese campo es alimentar a los cerdos. How many of you have ever fed the pigs? ¿Cuántos de ustedes han alimentado a un cerdo? Anyone? I grew up on a farm, yeah. Yo crecí en una granja. I grew up on a farm, Yo crecí en una granja and it was my job to feed the pigs. y era mi tarea alimentar a los cerdos. Although we called it slopping the hogs. Slapping the hogs. I don't even know how to do it. Slapping the hogs. There's something Es como, es una frase americana como que le pegarle a los chanchos, digamos, a los cerdos. There's something wonderful about feeding the pigs. Hay algo divertido de alimentar a los cerdos. The sounds, El sonido, the aroma, el aroma, it sticks with you. se te pega el cuerpo. Here this young man was out in the field, Este hombre joven estaba en el campo, rubbing shoulders with the pigs, estando ahí con los cerdos, smelling like the pigs, oliendo como un cerdo and longing to eat what the pigs were eating. y deseando comer lo que los cerdos estaban comiendo. By the way, there's a great spiritual lesson in that for us. Por cierto, hay una gran lección en ese pasaje. Sin will take you further than you want to go. El pecado te va a llevar más lejos de lo que tú te imaginas. It will teach you more than you want to know. Te va a enseñar más de lo que realmente necesitas aprender. Sin will keep you longer than you want to stay. El pecado te va a agarrar de tal manera que tú no te vas a poder liberar. And sin will cost you more than you want to pay. Y el pecado te va a costar más de lo que tú realmente quieres pagar. Sin does that to us. El pecado hace esto a nosotros. But we come to verse 17, Pero llegamos al versículo and 17 all of a sudden there is a y change. de pronto hay algo que cambia. Surprise! Sorpresa. He comes to himself. Él toma conocimiento, entra en razón. Jesus says, while he is out there feeding the pigs and thinking about home, he comes to himself. Mientras está comiendo y estando con los cerdos, entra en razón. The implication from the text is not only is he in a distant land, but he is far from who he is truly to be in the Father's eyes. No solamente está en una zona distante, sino que él también su vida está distante de lo que su papá ve de él. He comes to himself and he says, I'll go back. Y toma entendimiento, toma la razón, entra en razón y dice, voy a volver. Surprise, you can always go back. Sorpresa, tú siempre puedes volver. He's not willing that any should perish, El Señor ha hecho todo para que tú no te pierdas, but that all should come to pero repentance. todos vayamos al arrepentimiento a Él. The young man says, how many of my father's servants have more than enough bread, and I am dying here with hunger? Y el muchacho dice, ¿cuántos de los siervos de mi padre tienen suficiente alimento y estoy acá muriendo? I'll go back to my father and I'll say, Father, I have sinned against heaven and in your sight. Y le voy a volver a mi padre, voy a decir, Padre, he pecado contra el cielo y contra ti. I'm no longer worthy to be called your son. No soy más digno de ser llamado hijo. Make me as one of your hired servants. Hazme como uno de tus siervos. So he gets up and he begins to make his way back home. Así que se levanta y empieza a caminar de vuelta a casa. But the father sees him coming home, Pero el padre lo está viendo retornar. and the father runs to him. Y el padre corre a él, He embraces him. lo abraza. He doesn't wait for him to get cleaned up. No espera que el muchacho se limpie, se He asee. doesn't wait for him to get dressed up. No espera que él se vista otra He vez. goes and he embraces him, Él corre y lo abraza. and in the Greek it means he kisses him over and over and over and over again. Y en el griego hace referencia que él lo besa y lo besa y lo besa y lo besa otra vez. And there is great rejoicing, Y hay gran regocijo. because this, he says, my son was dead. Porque mi hijo estaba perdido, estaba muerto. He's alive. Y ahora now. está vivo.
And they begin to rejoice. They threw a party. Y comienza a regocijarse y alegrarse y hacer una fiesta. By the way, we should always be rejoicing when people come to the Father. Por cierto, debemos siempre alegrarnos cuando la gente vuelve al Padre. If heaven rejoices, how much more should we rejoice? Si el cielo se alegra, cuánto más nosotros debemos alegrarnos. But then the story tells us about this older son. Pero la historia nos cuenta del hermano mayor. He comes in from the fields. Viene del campo, He hears the music and the dancing. él escucha la fiesta, el baile, He begins las to danzas, inquire what's going on. y se acerca para ver qué está ocurriendo. They tell him, your brother has come home. Y dice, tu hermano ha retornado a Your casa. father's received him safe and sound. Tu papá lo ha recibido. And your dad is throwing a party. Y tu papá está haciendo una fiesta. And he's upset. Pero él se molesta. Poor, poor, pitiful me. Pobre, pobre de mí. I've been serving so long. Yo te he servido tantos años. I've never neglected a command. Nunca te he negado tus órdenes. There's a song on one of our shows in America that says simply this: gloom, despair, and agony on me. Hay una canción en Estados Unidos que dice, can you repeat again? Gloom? Agony on me. Yeah. La pena es para mí, la agonía es mía. And that was this older son. Y este era el hermano mayor. But just like the father went out to the younger son, Pero así como el padre fue al joven, the father went out to the older son. también fue al hijo mayor. And he began to plead with him Y empezó a hablar con él to come into the party para entrar a la fiesta and to rejoice. y alegrarse. And then the story ends. Y ahí la historia termina. And we don't know about that older son. Y no sabemos cómo respondió el hijo mayor. Jesus was the master storyteller. Jesús era un maestro contando historias. His stories were pointed Sus historias estaban bien marcadas, and profound, profundas, and they were given to bring truth to us. y fueron diseñadas, creadas para traer verdad a nuestras vidas. Maybe Jesus does not tell us the end of this story, Tal vez Jesús no nos cuente el final de la historia, because ultimately this story is about you and me porque tal vez la historia es de ti y de mí. and how we respond to God's call in our Y lives. cómo tú respondes al llamado de Dios en nuestras vidas. And very quickly, just three things I want you to notice. Hay tres cosas que quisiera que tomaras conocimiento. This is a story that's so full of surprise. Number one, surprise, God's love is incomprehensible. Hay tres sorpresas. Primero, el amor de Dios es incomprensible. His love is incomprehensible. Su amor es incomprensible. The Bible tells us that God says in Jeremiah 31:3, I have loved you with an everlasting love. La palabra dice en Jeremías 31, Yeah, Jeremiah 31:3. 31:3 nos habla y dice, hace mucho tiempo se me... 31:3. And in Romans chapter 5, that's all right. Romans chapter 5, Romanos verse 8. 5:8. But God shows his love for us in that while we were yet sinners, Christ died for us. Dice, cuánto amor nos mostró Dios que aún siendo pecadores, Él murió por nosotros. The Bible tells us in Psalms, for as high as the heavens are above the earth, Porque la Biblia nos habla en Salmos so 103, great is his steadfast love toward those who fear him. dice, tan grande es su amor por los que le temen, como alto es el cielo sobre la tierra. As far as the east is from the west, Tan lejos de nosotros echó nuestras transgresiones como lejos del oriente hasta el occidente. so far does he remove our transgressions from us. Así ha removido las transgresiones de nosotros. Can I ask you a question? ¿Puedo hacerte una pregunta? Do you know how far it is from the east to the west? ¿Sabes qué tan lejos es del este al oeste? I know how far it is from the north to the south. Yo sé qué tan lejos es desde el norte hasta el sur. They tell me there's a pole up north, Dice que hay un polo en el norte and they tell me there's a pole down south. y me dicen que hay un polo en el sur. And I'm told that the distance between them are some 12,440 plus miles. Dice que la distancia son That's a como long way. 12,440 millas. Do you know why there's no pole at the east?
or no pole at the west? ¿Sabes por qué no hay un polo en el este y el oeste? Because it goes on and on and on and on for infinity and forever. Porque nunca, si tú recorres del este al oeste, nunca se termina el camino. Siempre continúa y continúa y continúa. And God says, that's how much my love is for you. Y el Señor te dice, así es como yo te As amo. far as that is, I'll remove your sin. Así de esta manera yo voy a remover tus pecados. Think about what Max said earlier about sin always staying in our mind, in our subconscious. Recuerda lo que dijo Max sobre el pecado quedando en nuestro subconsciente. But the Father has forgotten it. Pero el Padre lo ha olvidado. He removes it from us Él lo ha removido de nosotros. as if we have never sinned. Como si nunca hubiéramos Now I pecado. want you to notice how this Father did this for his young son. Y vean cómo el Padre reacciona hacia el Hijo. First of all, the Father took on the shame for the young son. El Padre tomó la vergüenza del Hijo. The Bible tells us that when he saw his son coming, that he stood up and he ran to his son. Dice la historia que cuando él vio al Hijo venir, corrió hacia el Hijo. In Jesus' day, those who were patriarchs, those who were fathers like that, never ran. En los días de Jesús, aquellos que eran patriarcas, eran padres, ellos nunca corrían. They would have had to lift up their robes. Ellos tendrían que haber levantado las vestiduras, Their legs would have been showing, sus piernas se hubieran mostrado and they would be running. y hubieran corrido. It was shameful and disrespectful, dishonoring for a man like that to run. Era vergonzoso e irrespetuoso para un hombre correr así. But that father ran to his son. Pero el Padre corrió a su Hijo. Not only did he take on the shame, No solamente tomó la vergüenza, he took on that stain when he pulled him close to him. Él agarró las manchas y la mugre del muchacho cuando lo abrazó. That young man still smelled like the pigs. Ese muchacho todavía olía a los cerdos. That slop was still on his clothes. Ese olor estaba todavía en sus vestimentas. But the father wasn't worried about that Pero el Padre no se preocupaba de eso, because he loved his son. porque él amaba a su Hijo. Our children are not perfect, are they? Nuestros hijos no son perfectos, ¿no? Years ago, my oldest son Años atrás, mi hijo mayor came to see me me vino a ver to confess a sin in his life. para confesar un pecado en su vida. He'd done something terrible. Él hizo algo terrible. He knew it was terrible. Él sabía que era algo terrible. He was shaking when he stood before me. Él temblaba cuando me estaba hablando. And as he told me, Y a medida que me decía, I thought to myself, me pensé para mí mismo. there's two ways to respond. Hay dos formas de responder. I can condemn him Puedo condenarlo or I can love him. o puedo amarlo. And what I chose to do was walk around and put my arms around him Y lo que decidí hacer es ir alrededor and de él y tell him it will abrazarlo. be okay. Y decirle todo va a estar bien. You know what that father was doing to that son who was coming back? ¿Sabes qué es lo que el padre hizo cuando vio al hijo volver? He was saying, son, I know you've fallen, Fue y le dijo, hijo, yo sé que tú has caído, but I'm going to take the stain. pero yo voy a tomar la mancha, la mugre, I'm going to take the shame, yo voy a tomar la vergüenza and I'm going to give you a brand new robe. y yo te voy a dar una vestidura nueva. I'm going to give you a ring. Te voy a poner un anillo, I'm going to give you sandals on your feet. voy a poner sandalias en tus And pies I am going to give a party because you've returned back home. y voy a hacer una fiesta porque retornaste a casa. The Bible tells us he who knew no sin La palabra dice que aquel que no conoció pecado became sin se hizo pecado so that you and I might become the righteousness of God. para que tú y yo seamos los justos delante de Dios, seamos Surprise. justificados. Sorpresa, God's love is beyond our el comprehension. amor de Dios es más allá de nuestra comprensión. Surprise. In Sorpresa, surrender there is freedom. en la rendición hay libertad. In surrender there is freedom. Cuando nos rendimos encontramos libertad. John Ortberg, a great author and pastor in America, writes that gran- control is simply an illusion. Que un gran autor dice que el control es una ilusión. You know, when we leave the house, we think, I can be in control.
El control es simplemente una ilusión. Cuando salgo de mi casa yo siento que tengo control, But what we discover is that we've lost control. pero nos damos cuenta que hemos perdido el control And we become slaves to y sin. nos convertimos That's what happened to esclavos del pecado. That's what happened to that young man. Eso es lo que le pasó a ese joven. But when he came to his senses, he said, I'll go back Pero cuando entró en razón, dijo, voy a retornar. and I'll say, Dad, just make me a Y slave. voy a decirle, Padre, hazme tu siervo. Now, here's a profound truth. Hay una verdad muy profunda. When you and I are willing to be slaves Cuando tú estás, perdón, to the master, cuando decides ser un esclavo del maestro, we discover that the Father nos damos cuenta que el Padre wants us to be sons, quiere que seamos hijos, children in his hijos family. en su familia. He came home Él volvió a casa and his dad welcomed him back. y su papá lo recibió otra vez. There's no place like home, is there? No hay nada como la casa, ¿no es cierto? No place like home. There's nada como la casa. You know, home is where you're loved. En la casa es donde eres amado. Home is where you have security. En la casa es donde tienes seguridad. Home is where you have family. En la casa es donde tienes familia. And there's no place like home. Y no hay ningún otro lugar como la casa. And then finally, Y finalmente, surprise, sorpresa, we are to love each other hemos sido llamados a amarnos unos a otros, as the Father loves us. así como el Padre nos ama. In 1 Corinthians chapter 13, En primera Corintios capítulo 13, the word love is discovered over and over and over and over again. el amor, la palabra amor está descrita una y otra vez, una y otra vez. Paul writes the church Pablo habla a la iglesia to tell us how we are to love. para enseñarnos cómo amar. Every time the word love is mentioned in 1 Corinthians chapter 13, Cada vez que se habla del amor en 1 Corintios 13, it is the word agape. es la palabra ágape, It is God's love. es el amor de Dios. And the love that God has for us, we are to share with others. Y el amor que Dios nos da es para compartir a otros. Here is this older son, Aquí está este hijo mayor and all he can see of his younger y brother todo lo que puede ver del hijo menor is the mistakes he's made, son los errores que ha cometido, the times he's messed up, las veces que se ha equivocado, the inheritance he squandered. la herencia que ha malgastado. But the father sees a repentant son. Pero el padre ve un hijo arrepentido. Often the world judges us at our worst moment, Muchas veces el mundo nos juzga en nuestros peores momentos, but we are to love each other through the most difficult moments in life. pero debemos amarnos los unos a los otros en los momentos más difíciles. There's an interesting play on the pronouns in the last few verses of this parable. Hay un juego de pronombres en los últimos pasajes, versos de esta historia. The older brother says, "This son of yours, this one of yours, this son of yours." El hijo mayor le dice, tu hijo, But the father pero says, el padre dice, "He's your brother, él es tu hermano, this brother of yours." ese es tu hermano. And we are brothers and sisters in Y Christ. somos hermanos y hermanas en Cristo. And we are to love. Y debemos amarnos. When we fall, we're to love each other. Cuando caemos, nos When debemos we- amar unos a otros. When we mess up, we're to love each other. Cuando la erramos, debemos amarnos unos a otros. So that the world is surprised Para que el mundo se sorprenda by the love that we have por el amor que tenemos. for the Father El Padre and for each other. y para el Padre y entre nosotros. Let's pray. Oremos. Father, we thank you Padre, te damos gracias that your truth is so powerful, que tu verdad es tan poderosa, that your forgiveness is so available, que tu perdón es tan disponible, that your love accesible. is so great. que tu amor es tan maravilloso. Father, like a mighty rushing water, Padre, como un torrente de agua, sweep over our lives. fluye a través nuestro, Let us reflect you. que podamos reflejarte, Let us respond the way you respond, que podamos responder de la forma en que tú quieres que respondamos, and help us to love y unconditionally. podamos amar incondicionalmente. We ask this in Jesus' name. Oramos esto en el nombre de Jesús. Amen. Amén.